Señor presidente, pone en discusión el informe de la comisión mixta recaído en el proyecto de ley que concede el indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile, iniciativa que tiene el boletín número 13.358-07. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de discusión inmediata. Cabe recordar que el Senado, en primer trámite constitucional, aprobó esta iniciativa que, en el marco de las acciones adoptadas para enfrentar la crisis generadas a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile y mediante el otorgamiento de un indulto general conmutativo, busca cumplir dos objetivos de salud pública relativos al sistema de ejecución penal, a saber, establecer medidas destinadas al cuidado preventivo de grupos de alto riesgo y adoptar medidas orientadas a reducir los contactos interpersonales para prevenir eventuales focos de contagio masivo, de manera de proteger a toda la ciudadanía. Las divergencias suscitadas entre ambas cámaras derivan del rechazo por parte del Senado en tercer trámite constitucional de las dos enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley en segundo trámite, esto es, la eliminación de su artículo 8 y la incorporación en su artículo 15 de una oración final para excluir de los indultos y de la modalidad alternativa de cumplimiento de pena mediante reclusión domiciliaria total a los condenados por los delitos que al efecto la misma norma señala. La comisión mixta, como forma de superar tales discrepancias y con las votaciones que se consignan en el informe, propone lo siguiente. 1. Respecto del artículo 8, aprobar el texto despachado por el Senado. 2. Respecto del artículo 15, aprobar la propuesta acordada por la Cámara de Diputados con el siguiente texto. Artículo 15. No procederán los indultos contemplados en el título primero ni la modalidad alternativa de cumplimiento de pena mediante reclusión domiciliaria total regulada en el título segundo respecto de los condenados por los delitos previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto, 142, 150A, 150B, 150E, 293, 294, 361, 362, 366 bis, 372 bis, 365 bis, 390, 390 bis, 390 ter, 391, números 1 y 2, y 394 del Código Penal, en el párrafo sexto del título séptimo del libro segundo, cuando las víctimas fueren menores de edad, en el párrafo 5 bis del título octavo del libro segundo y en el artículo 433 del mismo Código. Tampoco procederán estos indultos ni la modalidad alternativa de cumplimiento de pena mediante reclusión domiciliaria total regulada en el título segundo respecto de los condenados por los delitos previstos en los artículos 8, 10, 13, inciso segundo, 14, inciso final, y 14D, incisos primero y segundo, de la Ley 17.798. Y en el artículo 16 de la Ley 20.000, ni respecto de los condenados por el delito contemplado en el artículo 150, número 1 del Código Penal, hasta antes de la modificación dispuesta por la Ley número 19.567, ni respecto de los condenados por los delitos contemplados en la Ley 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, ni tratándose de los condenados en que la sentencia, en conformidad al derecho internacional, hubiere considerado como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera que haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieran tenido al momento de su condena o por alguno de los delitos tipificados en la Ley 20.357. Cierre comillas, este es el texto del artículo 15. Cabe tener presente que la proposición de la comisión mixta debe ser aprobada con quórum calificado, esto es, para su aprobación requiere de 22 votos favorables. La referida proposición de la comisión mixta se consigna en las páginas 5 y siguiente del certificado y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición. Es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Pido autorización a la sala para que me reemplace un par de minutos el senador Elizalde. Muy bien, mejor.
Después del informe vamos a abrir. Ya, me... 2 minutos. Vamos a escuchar el informe del senador Arboe y vamos a abrir la votación, si hubiera acuerdo de la sala. Gracias, presidente. Muy breve para ilustrar a la honorable sala, señores senadores, señora senadora. La comisión mixta se constituyó hoy por la mañana y resolvimos las divergencias que teníamos con la Cámara de Diputados. En la práctica, a lo que ustedes ya aprobaron, en particular en la sesión anterior, lo único que se agrega es en el artículo 8º, se repone, que fue aprobado aquí en el Senado, es el que establece un mecanismo para poder sancionar en caso de incumplimiento del indulto conmutativo que se establece, que había sido eliminado por la Cámara de Diputados e incluso los señores diputados en la comisión mixta votaron a favor de reponerlo. Y la segunda modificación, muy simple también, es en el artículo 15, donde la Cámara de Diputados agregó al catálogo de exclusión de delitos, es decir, aquellos delitos por los cuales no procede el indulto conmutativo, los delitos de infracción a la ley de control de armas y el delito de asociación ilícita en el caso de la ley 20.000, es decir, de drogas. Esas son las únicas dos modificaciones respecto a las cuales teníamos divergencia, llegamos a acuerdo, en consecuencia, como presidente accidental de la comisión mixta, sugiero la aprobación de este proyecto, de este informe, perdón. Gracias. Vamos a proceder a abrir la votación y vamos a dar la palabra al ministro Larraín. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy breve, creo que el presidente de la comisión mixta, el senador Felipe Arboe, ha informado con claridad respecto de los cambios que se han hecho a propósito de la divergencia que se produjo entre la Cámara y el Senado. En realidad, no hubo verdadera divergencia, solamente un artículo que en la Cámara no alcanzó el quórum por una confusión respecto a lo que se estaba votando, es el que ha sido corregido por esta comisión mixta, que es un artículo clave para poder asegurar el cumplimiento del indulto domiciliario que se ha determinado. Este indulto conmutativo requiere de que las personas cumplan su arresto domiciliario. En el artículo 8º se establecen las consecuencias del incumplimiento y por lo tanto si no se mantenía en el texto, este arresto domiciliario podía ser burlado sin consecuencias, quedando en total impunidad. Por lo tanto, era necesario reponer este artículo que se había caído, repito, por falta de quórum, por inadvertencia de algunos diputados que creyeron que se estaba votando algo distinto. Hubo debates respecto de temas muy de fondo en esto, pero no están referidos a este artículo 8º. Por eso es que es importante aprobarlo, porque de lo contrario este indulto empieza a ser completamente ineficaz. Y la otra norma es una ampliación en un par de delitos a que se ha referido el senador Arboe, de la ley de control de armas y asociación ilícita en caso de narcotráfico, que complementan el catálogo de delitos excluidos y que nos parece a nosotros también pertinente aprobar. Por eso que también hemos mantenido la idea de apoyar el informe que ha hecho la comisión mixta sobre estas dos materias, resolviendo así las diferencias que se han producido. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Navarro. Gracias, presidente. Voté favorablemente este proyecto de ley en su trámite en el Senado y señalé la necesidad de revisar la situación de los casos de prisión preventiva. Tengo en mi mano una indicación, sé que el trámite legislativo está fuera de poder incorporarla, pero está el ministro de Justicia en la sala y está claro que hay centenares de personas que se les ha decretado prisión preventiva por delitos menores que no conllevan ni siquiera después una condena de cárcel. No parece adecuado, aun cuando estén en proceso, que aquellas personas estableciendo su prisión preventiva por delitos menores, que no son delitos de condena de cárcel, sigan allí. Se ha dado la situación del juego Urrutia, ha habido una condena generalizada a su suspensión unilateral por una medida absolutamente ilegal de la Corte de Apelaciones de Santiago. Hay que poner ojo y cuidado con esa Corte de Apelaciones que se constituyó sin que el presidente la hubiera convocado. Ya sabremos más detalles al final del día, las cosas siempre se saben, cómo se convocó la Corte, dando en cuarentena y estando por trabajo telemático, al igual que nosotros. Quiero más señalar de que si esto no ocurre,
No hay ninguna justificación para todo lo que hemos hablado, porque no solo los enfermos tienen que ser trasladados a sus casas para mayores cuidados, también aquellos que pueden verse contagiados. Hemos sabido la situación de las cárceles, de varias cárceles de Colina, de San Miguel, en donde han habido diversos motines o inicio de motines producto de la situación de los reos. Este proyecto apunta a eso y es por eso que ha tenido el apoyo unánime en el Parlamento. Pero los casos de prisión preventiva, que son susceptibles total y absolutamente de poder decretar el arraigo domiciliario total en reemplazo de dicha prisión preventiva, era necesario. Yo lamento que no se haya incorporado. Es un tema que vamos a tener que tomar si la situación en las cárceles se agudiza. Yo voy a apoyar este proyecto, señor presidente, como una señal que esta es la línea correcta, pero no fue suficiente y confío en que el criterio tanto de Gendarmería como del Ministerio de Justicia pueda determinar que ello se realice. Y también el de los tribunales de justicia. Los jueces han suspendido su trabajo y han establecido el mecanismo telemático. Los reos, por cierto, sin una ley no pueden ir a sus casas a resguardarse y las cárceles chilenas tienen condiciones de insalubridad, tienen condiciones de hacinamiento, tienen condiciones que ponen en riesgo también al personal de Gendarmería, cuyo informe y situación pediría al ministro nos aclare cómo se protege a los gendarmes de Chile en estas condiciones dentro de las cárceles, porque ellos tampoco pueden optar por irse a su casa y deben cumplir su trabajo y su deber al interior de estos establecimientos penitenciarios. He dicho, señor presidente. Tiene la palabra el senador Felipe Arboe. Gracias, presidente. Solo para efectos de hacerme cargo de lo que planteaba el senador Navarro con mucha propiedad. Este fue un tema que se debatió en la Comisión de Constitución, pero también se debatió en la Comisión Mixta. Y es evidente que la situación de las personas que están sometidas a prisión preventiva es de especial preocupación, porque muchos de ellos probablemente, si resultan ser condenados, no van a tener penas privativas de libertad. En consecuencia, la pregunta es cómo se enfrenta esto. Pero desde el punto de vista constitucional, como Parlamento, como Poder Legislativo, estamos impedidos constitucionalmente de, en el marco de un proyecto de indulto, referirnos o a implementar un indulto respecto de medidas que son, en este caso, cautelares decretadas judicialmente, porque implicaría, dado que son decretadas judicialmente, implicaría abocarse a causas pendientes. En consecuencia, desde el punto de vista de la disposición constitucional, eso no fue posible. No obstante lo anterior, el señor ministro y el subsecretario de Justicia señalaron que estaban en conversaciones con la Defensoría Penal Pública, que se han de presentar cerca de 800 o 900, me puedo equivocar, recursos de amparo para efecto de ver la posibilidad de sacar a algunas de estas personas que están sometidas a esas medidas cautelares. Pero quería explicar esto para efecto de que la Sala tuviese conocimiento de las razones que tuvieron en vista tanto la Comisión de Constitución del Senado, de la Cámara de Diputados y la Comisión Mixta de no hacer aplicable esto a las prisiones preventivas, toda vez que hay disposición constitucional que expresamente así lo prohíbe. ¿Alguna señora senadora o señor senador de los que están presentes aún no han emitido su voto? Vamos a esperar un minuto. Vamos a esperar un minuto. Toque los timbres y vamos a esperar que bajen. Habla. Tiene la palabra el senador Moreira. Bueno, la verdad, presidente. No hay nadie más inscrito. A ver, como el ministro tiene algo que decirnos, yo le cedo la palabra y después hablo yo. Le pediría que el ministro tiene la preferencia, yo le daría la palabra a él y después se la pido yo, presidente. Las palabras se van desde la mesa, senador Moreira, pero le damos la palabra al ministro. Es que yo usé, Ministro, tiene la palabra. le dije, le pedí a usted. Siempre respeto el rol del presidente o de la presidenta. Ministro, tiene la palabra. Sí, presidente, solo estaba con la inquietud de que hay un grupo de senadores junto con la ministra del Trabajo que está en este minuto en conferencia de prensa explicando el resultado del acuerdo que se llegó en la sala del Senado respecto al proyecto que se acaba de despachar, muchos de los cuales no han podido votar. De manera que si fuera posible suspender en algún minuto la votación, se lo agradecería para los efectos de asegurar su resultado. Sí, senador Moreira,
va a intervenir y después están pidiendo telemáticamente el senador Montes, el senador Araya y después el senador Girardi. Senador Moreira. Presidente, yo quiero aprovechar, no para fundamentar mi voto, pero sí que para pedirle a usted que una vez que se sancione esta votación, suspenda la sesión y tengamos comité de 5 o 10 minutos porque tenemos que tomar un acuerdo para un proyecto de ley que viene en camino y creo que no puede de ninguna manera no prorrogarse esta sesión. Los comités estamos mandatados, cada uno para representar a nuestros parlamentarios. Y nadie de la mesa puede impedir antes que se termine una sesión, una reunión de comité, porque lo que vamos a pedir son dos cosas: prórroga de esta sesión, suspensión de la sesión hasta que llegue aquí el voto aditivo y el veto aditivo para votarlo. Hoy día hay una gran molestia de la ciudadanía por el tema de la legislación que nosotros aprobamos y que algunos, más inteligentes que otros, se negaron a votar. Yo voté a favor, lamentablemente. Así que eso era lo que yo quería manifestarle, que reunión de comité antes que se termine la sesión, se suspenda. Vamos a seguir con las fundamentaciones de voto y después vamos a resolver los propuestos del senador Moreira. Tiene la palabra el senador Montes. Gracias, presidente. Yo voy a votar a favor del informe de la Comisión Mixta, pero quiero aprovechar de decir algo en el sentido de lo que planteaba el senador Navarro. Hoy día a mí me llaman familias de distintos lados que tienen a sus hijos presos por hechos ocurridos en el estallido social. La mayor parte de ellos, yo he hablado incluso con fiscales, son condenas menores, pero yo no entiendo por qué los jueces se han preocupado de darle cautelares tan altas, y creo que es fundamental que esos jóvenes, que son más de 1000, entiendo, puedan volver a su casa y cumplir, estar en sus casas mientras no termine el proceso. Esto no puede ir por la ley, yo tengo claro. Tampoco es un tema de los fiscales, esto es un tema de los jueces. Y creo que a lo mejor esta sala podría dirigirse al presidente de la Suprema y pedirle que tomara medidas de excepción para los 1000 y tantos presos que hay producto de distintos hechos ligados al estallido. Eso quería aprovechar de decir, presidente. Gracias. Tiene la palabra el senador Pedro Araya. Sin duda decir que voy a concurrir con mi voto a favor de esta iniciativa a fin de permitir estos indultos conmutativos a aquellas personas mayores de edad. Creo que el trabajo de la Comisión Mixta resuelve bastante bien el problema y dada la circunstancia que está viviendo el país producto de esta pandemia, es absolutamente necesario aprobar esta ley. Dicho eso, Presidenta, quiero formular por su intermedio una serie de consultas al Ministro de Justicia, ya dado que hemos recibido varias llamadas telefónicas de familiares de gente que está cumpliendo prisión preventiva, otros que están cumpliendo condena en los distintos penales de la región de Antofagasta, en Antofagasta propiamente tal, en la comuna de Calama, Taltal, Tocopilla, donde manifiestan la preocupación respecto de qué medidas va a tomar Gendarmería a fin de evitar el contagio del COVID-19 en las distintas unidades penales. Situación que además y preocupación que también nos han transmitido los distintos funcionarios de Gendarmería. Hemos conocido el día de hoy que hace pocos minutos la vocera de la Corte Suprema, la ministra Gloriana Cebesic, ha señalado que hasta este minuto habrían 9 internos de la expenitenciaría y uno en la cárcel de Puente Alto que ya estarían contagiados con el COVID-19. Y obviamente existe preocupación porque aquellas personas que están privadas de libertad, eso no significa que se les prive de otros derechos, especialmente el derecho a la salud. Todos conocemos y sabemos el hacinamiento y las condiciones en que están la mayoría de las cárceles de nuestro país. Y creo que esto requiere que el Ministerio de Justicia tenga un plan que pueda explicar claramente a este Senado de qué es lo que va a pasar si se producen brotes de contagio como los que están existiendo hoy día al interior de los distintos penales. Reitero, por lo menos he recibido varias llamadas en estos días de funcionarios de Gendarmería de la región de Antofagasta, de familiares de personas que tienen personas privadas de libertad preocupadas por esta situación. Y al raíz también de lo que está señalando hoy día la vocera de la Corte Suprema, se hace necesario también que se explique por parte del Ministerio de Justicia
cómo se van a evitar o qué medidas adicionales se van a tomar en las cárceles, porque el hacinamiento en la cárcel lo conocemos todos y va a ser imposible que se cumplan con las propias medidas sanitarias que ha dispuesto el gobierno en este tipo de situaciones. Gracias, presidente. Gracias, senador Araya. Ofrezco la palabra al senador Girardi. Presidenta, en la misma dirección. Yo voy a votar a favor de esto porque aquí hay una fundamentación sanitaria, de una catástrofe sanitaria. De esto una medida preventiva, dado la situación que había en las cárceles y el alto riesgo de contagio que tienen las cárceles. Por eso se hizo una larga discusión y se está estableciendo un indulto a personas que tenían claramente sentencias privativas de libertad por delitos, muchas veces delitos graves, donde bueno, la comisión mixta y la discusión ha intentado evidentemente dejar fuera algunos delitos como son delitos de sangre, de porte de armas y aquí se ha señalado de asociación ilícita para droga. Pero lo que parece totalmente contradictorio, y más allá del tema formal, que a personas que son jóvenes, que son producto de un estallido social, yo no estoy haciendo un juicio de valor respecto a sus conductas, pero donde la mayoría no va a tener penas privativas de libertad, se los deje en una situación de absoluto riesgo, que es un riesgo innecesario. Es evidente que esos jóvenes, que algunos hablan de 1.000, otros de 2.000, están en un riesgo evidente de contagio, de hacinamiento, y son personas que, como he señalado, lo más probable es que ni siquiera tengan penas privativas de libertad, y en una suerte de venganza se los somete a cautelares que yo creo que hoy día debieran ser revisadas, y yo le pido a este Senado y también al ministro de Justicia que se revise, porque hay una situación excepcional, porque se está poniendo en riesgo la vida de ellos innecesariamente, dado que podrían cumplir perfectamente esas medidas en, por ejemplo, como lo había establecido el juez Urrutia, para 13 de ellos había establecido la posibilidad de cumplir esa prisión preventiva en su domicilio. No significa que la justicia deja de perseguir o deja de actuar, sino que actúa con un criterio que hemos intentado que sea un criterio ecosistémico, que sea un criterio sistemático, pero aquí esto aparece como una situación que es parcial, como una situación que no da cuenta del objetivo que tenía, por ejemplo, la misma ley que estamos apoyando. Entonces, yo le quiero pedir a la Presidenta, le quiero pedir al Ministro de Justicia, no que se claudique en la dimensión de que la justicia tiene que investigar, tiene que sancionar, sino que lo haga con un criterio, con el mismo criterio sanitario, con el mismo criterio de prioridad sanitaria que estamos aplicando a personas que sí han cometido delitos, que sí tienen penas privativas de libertad, a quienes lo más probable es que ni siquiera las tengan. He dicho, Presidenta. Gracias, senador Girardi. Tiene la palabra el senador Alejandro Guille. Gracias, Presidenta. Yo quiero poner el punto en esto último, ¿no? Las personas que siendo procesadas hoy no pueden acceder al beneficio porque no están condenadas. Ese es el problema formal que se ha constituido aquí, porque se lo he planteado al señor ministro Hernán Larraín, quien entiende perfectamente que no se puede interferir en decisiones del Poder Judicial. Yo quiero recordar que las leyes en virtud de las cuales esos miles de jóvenes, muchos estudiantes, por protestar en la calle, por hacer bailar a la gente en forma obligatoria, por usar una capucha o portar una protesta, fueron penalizados por este Congreso en un debate que se abrió y donde la mayoría estaba en un estado de preocupación, de no sé qué estado raro, y finalmente terminó penalizando cierta forma de protesta que pueden ser materia de falta al orden público, pero que en ningún caso implican delitos o penas. Y entonces tenemos ahora el absurdo que este mismo Congreso se desdice y entonces quiere que suelten, con toda razón, porque ahí sí estamos de acuerdo, a jóvenes que están detenidos por faltas que ni siquiera van a terminar en condena. Si fuese condena van a ser remitidas porque no tienen antecedentes anteriores. Y si alguno fuese finalmente condenado van a ser penas menores. Hicimos ese absurdo, pero aquí se construyó. Por lo tanto, este Congreso tiene la obligación de reparar ese daño causado y salir a exigir que se les dé las libertades mínimas por la propia seguridad, porque no hay proporción alguna en que gente por desorden en la vía pública pueda terminar expuesta a su vida por leyes que se aprobaron al calor
de un estado emocional alterado. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senador Guillet. Tiene la palabra el senador Elizalde. Gracias, presidenta. Yo quisiera, en primer lugar, valorar el trabajo realizado por la Comisión Mixta, que reparó una norma que había quedado incoherente, particularmente respecto de quienes, beneficiándose por esta ley, no cumplían la pena alternativa y, por tanto, por una votación que se produjo en la Cámara de Diputados, quedaban sin sanción, lo que es un absurdo. Y, por tanto, este nuevo texto que está sometido a consideración del Senado le da un sentido coherente a la normativa, pero que además expresa un sentido humanitario fundamental, que es proteger a la población carcelaria. No estamos hablando de quienes son más peligrosos o quienes han cometido delitos más graves, pero la población carcelaria que está dentro de los grupos de riesgos que, en caso de producirse un foco infeccioso de coronavirus en alguna de las cárceles, obviamente podrían arriesgar su vida. Y en ese sentido creo que el ministro de Justicia ha hecho un muy buen trabajo tratando de generar condiciones para que efectivamente las cárceles tengamos la mejor, valga la redundancia, condiciones para enfrentar esta situación tan compleja. Hay otras medidas adicionales que se tienen que adoptar, medidas de carácter sanitario, las inversiones necesarias, porque aunque estemos hablando de personas que están privadas de libertad por haber cometido delitos, su protección es responsabilidad del Estado. Y el Estado tiene que actuar conforme a lo que eso representa. Así que me parece muy importante que se apruebe esta normativa. Y quiero sumarme a lo que han planteado los senadores que me han antecedido en el uso de la palabra respecto a la situación de aquellos que, no habiendo sido condenados, que han sido formalizados, que están siendo investigados, están actualmente sometidos a alguna medida cautelar de privación de libertad. Y que en muchos casos pudiera dar origen a una absolución o a una condena con una pena inferior a lo que representa en los hechos esta medida cautelar. Creo que hay que hacerse cargo de esa situación y, por tanto, debiéramos debatir, no sobre casos concretos, porque nos corresponde a nosotros involucrarnos en causas que están pendientes, pero sí respecto de criterios generales que permitan enfrentar de la mejor forma posible la situación del coronavirus en las cárceles chilenas. Por tanto, junto con votar a favor de esta iniciativa, creo que ese es un tema que le hemos planteado al Gobierno para buscar una alternativa, porque aquí lo relevante es dar el debido marco de seguridad a quienes están hoy día privados de libertad, independientemente de los delitos que hayan cometido. Es evidente que este tipo de norma no se puede aplicar respecto a los delitos más graves ni quienes constituyen un peligro para la sociedad, pero eso no obsta que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que no se produzca un foco de contagio que pudiera terminar con la vida de los reclusos, y todos sabemos las consecuencias que eso podría tener para nuestro país. Así que creo que hay que redoblar los esfuerzos, por cierto, proteger a toda la población, pero no dejar en la desprotección a quienes estén privados de libertad. El Estado no se venga, el Estado imparte justicia, y eso es muy importante, nunca hay que perder esa perspectiva. Por lo anterior, voto a favor. Gracias, senador Elizalde. Tiene la palabra el senador Durana. El proyecto de ley que establece el indulto conmutativo tiene en su origen un profundo sentido humanitario respecto de las personas que se encuentran privadas de libertad. Sin embargo, y lo digo con pesar, no puedo compartir que este proyecto de ley se transforme en un instrumento de intolerante discriminación con las personas que hoy se encuentran cumpliendo condenas en Punta Peuco y que casi en su totalidad se encuentran entre los grupos de más alto riesgo respecto de la pandemia. ¿Quién cargará con la responsabilidad de transformar Punta Peuco en un verdadero gueto mortal de personas de la tercera edad, si tan solo uno de ellos es contagiado con la pandemia? Cada uno de esos miembros de las Fuerzas Armadas, hoy privados de libertad, independiente de los delitos que hayan podido cometer, tiene derechos y no se los podemos negar anteponiendo razones políticas e ideológicas al cumplimiento de su condena. Ya fueron juzgados y condenados, algunos a través de una ficción jurídica, como reconoció un juez de la República, y a partir de ese hecho no podemos establecer dobles o triples condenas. No podemos ser jueces e inquisidores respecto de hechos que ya fueron juzgados, y menos establecer a cada momento a un grupo privado de libertad como nuestros enemigos políticos e ideológicos a quienes debemos destruir. Si nos vanagloriamos de defender la vida, tenemos que ser consecuentes. Defendemos la vida y la salud de todos los chilenos. Me abstengo, presidenta.
Gracias, senador Durana. Tiene la palabra la senadora Jimena Rincón. Gracias, presidenta. Quiero saludar esta iniciativa. Quiero además agradecer la disposición del Gobierno para acoger las indicaciones que planteamos en la discusión de la iniciativa en la comisión. Me tocó y tuve el honor de reemplazar a mi colega y miembro de la bancada de la Democracia Cristiana, Francisco Guanchumilla, en orden a hacer consideraciones especiales respecto de las edades de quienes van o pueden acceder a este beneficio. En el caso de los hombres, rebajar a 60 años y en el caso de las mujeres a 55. Creo, presidenta, y le pido a mis colegas que puedan discutir afuera de la sala, creo, presidenta, que este proyecto de ley, que es una buena iniciativa a la luz de lo que estamos viviendo, y más cuando hemos escuchado a los médicos, a los expertos, aquí tenemos varios colegas que pueden ilustrarnos en esta materia, nos demanda un desafío adicional, y es que pongamos encima de la mesa, presidenta, con el Ejecutivo una discusión permanente respecto de aquellas personas que podrían acceder a este tipo de beneficios cuando cumplen cierta edad y cierto número de tiempo, cierto espacio de tiempo de haber cumplido su condena. Los hacinamientos en las cárceles existen y eso nos obliga a revisar y replantearnos estos temas. Y además, y esta es una petición especial por su intermedio al ministro de Justicia, él conoce el Maule, conoce Chanco, que podamos revisar la cárcel de Chanco para que la transformemos en un centro de capacitación para el país y para los jóvenes. Creo que tenemos que replantearnos este tema y sería una buena oportunidad para instalarlo. Lo hemos conversado con el senador Felipe Arboe, quien ha estado en conversaciones con el Ejecutivo en estos temas. Gracias, presidenta. Respaldo la iniciativa. Gracias, senador Rincón. Tiene la palabra el senador Insulza. Yo en realidad iba a intervenir antes, pero ya se ha dicho bastante, pero quiero reiterarlo. Cuando tenemos estos debates que no dicen relación propiamente con un proyecto de ley, porque está claro que en este proyecto de ley no podemos introducir ninguna normativa para que los procesados puedan ser dejados en libertad, aunque sintamos que realmente deberían estar ahí. Eso se discutió en la comisión, pero el problema es que el artículo 76 de la Constitución, que consagra la independencia del Poder Judicial, es taxativo sobre esta materia. Ni nosotros ni el ministro podemos realizar ninguna acción útil para que esas personas sean puestas en libertad. Podemos pedirlo, podemos solicitarlo, pero no podemos abocarnos a causas pendientes. Yo espero que tengamos claro ese punto. Yo creo que es importante que la gente que escucha estas sesiones del Senado entienda que está taxativamente prohibido al presidente de la República o al Senado o al Congreso Nacional de tomar medidas, dictar leyes o algo por el estilo que signifique abocarnos a causas pendientes. Me parece importante recalcar eso porque después van a decir que no quisimos hacerlo. No, yo quisiera que saliera la idea, yo quisiera que el fiscal decidiera algo, pero de acuerdo con la Constitución solamente los fiscales y los jueces pueden tomar esa decisión respecto de causas pendientes. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Insulza. Tiene la palabra la senadora Allende. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero decir de que, por supuesto, voy a dar mi voto a favor. Creo que ha hecho un buen trabajo la comisión mixta. Creo que si no tomamos sus medidas sobre la crisis sanitaria que se empieza a desarrollar en cárceles, como ya se dio el caso Puente Alto, y la reacción obviamente preocupante de los internos, y se puede empezar a dar en muchas otras, dado que lamentablemente tenemos un nivel de hacinamiento bastante grave en nuestro país y claramente no resiste una crisis sanitaria como esta si no tomamos particular medida. Estoy pensando, por cierto, en los internos como también en los gendarmes. Yo creo que aquí hay una tremenda responsabilidad y espero que el ministro de Justicia creo que está plenamente consciente, pero después ilustre qué medidas se están tomando al respecto. Quiero decir también que me llamó el sacerdote Roblero muy preocupado porque justamente veía que esta situación se iba a incubar y veía con mucha preocupación las condiciones reales hoy día de hacinamiento que hacen imposible prácticamente tomar las medidas preventivas y de cuarentena que estamos teniendo muchos los ciudadanos. Entonces creo que ha sido una gran iniciativa poder hacer esta norma y que coincide también con la preocupación del Instituto de los Derechos Humanos.
Y claro, estamos hablando no solo de la gente de avanzada edad, sino que también estamos hablando de todos aquellos que no son los delitos más graves, como puede ser homicidio, secuestro, violaciones, etc. Yo, al revés de lo que expresaba un senador que me antecedió la palabra, sí soy de las que presentamos una indicación para excluir precisamente a los que constituyen un peligro a la sociedad. Y creo también que lo que se ha agregado ahora en la comisión mixta, que tiene que ver con aquellos que están ligados con tráfico de armas o narcotráfico, también es importante. Pero también es importante que se establezca un mecanismo para la sanción, porque esto tiene que tener, para aquellos que incumplan, una sanción efectiva para que realmente lo tomemos en serio y se pueda aplicar, y sobre todo que perseguimos un objetivo mayor. Por lo tanto, y terminar diciendo que sí, me preocupa efectivamente qué sucede con aquellos casos de las prisiones preventivas durante esta crisis sanitaria. Espero que el gobierno tome medidas, el Ministerio de Justicia, y nosotros podemos ver algunas normas generales cautelares, pero claramente es una preocupación y espero que esto pueda ser abordado, como también la situación hoy día de jóvenes que efectivamente fueron detenidos durante el estallido social, que hoy día el Ministerio del Interior se ha querellado o les ha presentado, digamos, estas querellas. Y yo creo que no corresponde, y ojalá el Ministerio del Interior entienda que en esta situación de crisis sanitaria es absurdo tenerlo. Pueden tomar medidas y hablar, digamos, para que estos jóvenes puedan salir, pero no tenerlos en condición de riesgo en circunstancias que los delitos que han cometido no tienen la gravedad que uno podría suponer, lo que significa homicidio, o para qué decir un delito de lesa humanidad, o lo que sea. Voto a favor, Presidenta, pero sí le pido al gobierno que encarecidamente que tome en consideración la situación en el Ministerio del Interior con los jóvenes que fueron detenidos, alrededor de 1000. Gracias, senadora Allende. Tiene la palabra el senador Francisco Buenchumilla. En intervención y fundamentación del voto, senadora Rincón, un tema de reglamento. Nada más. Una vez que suspenda la sesión, ya lo tenemos programado y socializado con los distintos comités. Senador Buenchumilla. Mire, quería hacer un par de comentarios respecto de lo que aquí se ha discutido, porque yo me pregunto qué filosofía está detrás de este proyecto que concede un indulto a los condenados. Naturalmente que lo que está detrás de esto es la crisis sanitaria que vive Chile y el mundo, una situación excepcional. Entonces la pregunta que yo me hago, si yo puedo dictar una legislación excepcional respecto de los condenados para indultarlos y mandarlos para su casa. Y yo digo que con esa misma filosofía yo podría pensar, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo respecto a la gente que está en prisión preventiva? Si efectivamente estamos frente a una situación de excepción desde el punto de vista sanitario y esta gente se encuentra privada de libertad. Aquí se ha dicho que hay una disposición constitucional que nos impide abocarnos a causas pendientes. Bueno, si nosotros quisiéramos dictar una ley para esas causas precisamente, con nombre y con apellido, no podemos hacerlo. Pero la pregunta mía es, nosotros no podemos dictar una norma general respecto de las medidas cautelares en el Código Procesal Penal respecto de lo que aplican los jueces innominadamente como una norma general en una situación de excepción sanitaria. A mí me parece que no es tan clara la norma constitucional que aquí se ha aludido, si nosotros lógicamente lo hacemos con nombre y con apellido y con número a las causas específicas, no podemos hacerlo. Pero creo que nada nos impide a legislar, ya sea una reforma constitucional o una ley, como normas generales respecto de las medidas cautelares en situaciones de excepción que pueda vivir una sociedad o nuestro país en este caso. Hago esa reflexión porque creo que sería bueno que el señor ministro pudiera decir algo al respecto. Naturalmente que voto que sí el proyecto, señora presidenta. Gracias, senador Buenchumilla.
No hay más inscritos. Se ha cerrado el debate. En votación. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador de los presentes en la sala aún no ha emitido su voto? Vamos a proceder a consultar la votación de los senadores que se encuentran participando de la sesión de manera remota. La senadora señora Isabel Allende, ¿cómo vota? A favor. La senadora señora Carmen Gloria Aravena, ¿cómo vota? A favor. El senador señor Pedro Araya, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. El senador señor Juan Castro, ¿cómo vota? Por ser un proyecto que discrimina, yo me abstengo. El senador señor Alfonso Durresti, ¿cómo vota? A favor. El senador señor José Miguel Durana, ¿cómo vota? Por lo expuesto, me abstengo. El senador señor Francisco Buenchumilla, ¿cómo vota? A favor. El senador señor José Miguel Insulza, ¿cómo vota? A favor. El senador señor Carlos Montes, ¿cómo vota? A favor. A favor. Gracias. La senadora señora Jimena Órdenes, ¿cómo vota? A favor. Gracias. El señor senador señor Rafael Proens, ¿cómo vota? Me abstengo, secretario. La senadora señora Proboste, ¿cómo vota? A favor. El senador señor Jaime Quintana, ¿cómo vota? Ya, ahora... El senador señor Jorge Soria, ¿cómo vota? No, parece que no. ¿Está conectado? El senador señor Jorge Soria. ¿Dónde está? Está solo con el audio. Se cayó el video. A ver. Senador Soria. Tiene que prender la pantalla, senador Soria. Sí, se escucha solo la voz. Pero eso tiene que estar en pantalla. Siga y después pregunta al final. No, sí, era el último. Resultado de la votación. Terminada. ¿Lo van a considerar? Yo no lo... No se escuchó. Pero mira. ¿Termina la votación, presidente? Terminada la votación. Espera, tenemos 24. No. Cero. Abstenciones. Mira, el tema es... Preguntarle al presidente. No lo considero presidente. Resultado de la votación: por la afirmativa 33 votos, por la negativa 0, abstenciones 7, pareos 0. Aprobado entonces el informe de la comisión mixta. Está despachado. Voy a entregar la palabra al ministro de Justicia, quien la ha solicitado. Tiene la palabra, señor ministro. Gracias, presidenta. La verdad es que no era mi ánimo intervenir nuevamente. Aprovecho de agradecer
el apoyo que ha tenido esta iniciativa, tanto de la Comisión Mixta como de esta sala, pero solo quiero referirme muy brevemente a algunas inquietudes que se han manifestado respecto de las prisiones preventivas. Sobre esto, tanto cuando se introdujo este debate como cuando se discutió en el texto de este proyecto la semana pasada, hice presente la opinión del Ejecutivo sobre esta materia. En términos generales, nosotros consideramos que las prisiones preventivas en Chile están excedidas en su ámbito de aplicación. Cerca de la mitad de las prisiones preventivas, cuando se trata de casos finales, cuando se cierran los procesos respectivos y se dicta sentencia, cerca de la mitad de ellas son condenas que son inferiores a penas privativas de libertad o son absoluciones y por lo tanto las personas son declaradas inocentes. Las cifras son 20% aproximado de personas que son declaradas inocentes y un 25 a 27 que son condenadas a penas inferiores a las penas privativas de libertad. Y por lo tanto, no cabe la menor duda que estamos excediendo las condenas que se dictan, que se establecen, perdón, no las condenas, estamos excediendo las prisiones preventivas que se establecen durante los procesos judiciales. Es cierto que tiene que haber un margen de error porque los jueces y el Ministerio Público tienen que ir evaluando las situaciones y probablemente igual deben haber más personas procesadas que las que son finalmente absueltas o con penas inferiores a las de privación de libertad. Pero la diferencia es mucha y por eso que estamos trabajando un proyecto que esperamos entrar a tramitación muy pronto, que es el del control telemático, que va a permitir no solo tener una medida cautelar efectiva respecto de la violencia intrafamiliar, sino que precisamente para muchos delitos que tienen que ver precisamente con esta situación, que en lugar de establecer prisión preventiva puedan tener control telemático. Y por esta vía esperamos reducir la prisión preventiva como regla general. En lo particular, ya se ha dicho por varios señores y señoras senadores, la capacidad que tiene el Congreso o el Gobierno para poder interferir en los procesos judiciales es nula. En eso consiste la autonomía del Poder Judicial y su independencia, en que no puede tomar decisiones nadie por ello. Y estas decisiones de prisión preventiva son resueltas al interior de procesos judiciales que se están llevando adelante y por lo tanto este proyecto se refiere, como lo señalé en su momento, a personas que están condenadas. ¿Se les puede indultar a los condenados? Sí, bajo ciertas... ¿Cómo se hace? Pero a personas que están en prisión preventiva no se les puede dictar normas desde el punto de vista constitucional, tanto por una ley o por una decisión que pudiera adoptar el Ejecutivo en cualquier sentido. Y en ese sentido hay una restricción. Ahora, con todo, nosotros estamos conscientes de que hay situaciones que se tienen que revisar. Por decirlo a lo menos, los mismos criterios que hemos tenido presentes en este proyecto para indultar deberían estar presentes en una buena medida en los criterios que se pueden adoptar en el ámbito de la prisión preventiva para conmutarlo o para modificar la medida cautelar por una distinta. Y nosotros favorecemos esa posición. De hecho, hemos trabajado con la Defensoría de este tema y la Defensoría ha presentado del orden de 800 a 1000 solicitudes para hacer las transformaciones de estas medidas cautelares de prisión preventiva a arresto domiciliario, de manera de poder evitar que la población de riesgo que está en prisión preventiva esté expuesta a los contagios que se dan cuando se está encerrado en una prisión. Respecto del tema específico, no me corresponde pronunciarme sobre casos específicos, si deben o no dársele, aquellos que se han referido aquí sobre los detenidos durante el estallido social, pero la información que estamos recabando, porque estamos inquietos sobre esta situación, es que muchos de estos casos no son solo desórdenes públicos, sino que también son jóvenes o no jóvenes que están detenidos por atentados, por portar explosivos, por portar armas, por participar en saqueo. Hay una confusión de detenciones y por lo tanto los que están detenidos estrictamente en prisión preventiva por desórdenes públicos, única y exclusivamente, aparentemente son pocos los que están detenidos por un conjunto de
Y eso es lo que explica, Presidenta, la dificultad de esta situación. Pero en todo caso estamos estudiando el tema porque junto con ese grupo determinado nos preocupa en general la situación de las personas que hoy día están encarceladas, sea en prisión preventiva, sea condenados. Y a los de prisión preventiva advertimos que si los jueces con el Ministerio Público y la Defensoría colaboran y actúan coordinadamente, podemos aliviar la carga de las cárceles. Estamos trabajando en ese sentido y esperamos que en los próximos días tengamos alguna resolución positiva. En lo que es la situación interna de las cárceles, aparte de esta medida de indulto, estamos con un plan muy completo de control y prevención de la expansión de este contagio internamente y en el caso de que se produzcan, para tomar medidas de aislamiento que sean serias y que ayuden a evitar los conflictos que se derivan de esto. Incluso estamos trabajando para establecer ciertos centros que internamente no se puedan mantener dentro de los recintos penitenciarios. Hay algunos que están sobrepoblados y no es razonable que queden ahí. Vamos a tener un centro en Arica, otro en Concepción y otro en Río Bueno. Es decir, se está trabajando mucho. Sé que es un tema complejo y difícil. No quiero agotar el tiempo de las señoras y señores senadores, pero quiero hacerles presente que tenemos plena conciencia de esta situación. Afortunadamente, en materia de internos, solo tenemos un contagio. Hay muchos sospechosos, no sé si tantos, pero hay sospechosos a lo largo del país que están todos aislados, tomando las medidas que los protocolos recomiendan y preocupados porque esto, obviamente, tratándose de recintos carcelarios, trae consigo complejidades muy grandes que queremos evitar por la población penal, ciertamente, que está bajo la custodia del Estado, pero también por los propios trabajadores penitenciarios que deben también ser protegidos en sus derechos de salud. Gracias, Presidenta. Gracias, señor ministro. Despachado el proyecto.